Bueno, pues el tema ya creo que se anunció bastantes días, nivel local, nivel regional, ya lo vi a nivel un poco más nacional, del tema de reforma de ciencia. Todos tenemos muy en claro de que la reforma, de alguna manera, ha influido en muchas áreas de la vida cotidiana. Ha influido en el derecho, no solo en la religión, ha influido en el derecho, en los derechos humanos, en el trabajo social, en las artes, etcétera. Pero cuando llega la parte de la ciencia, pero realmente la reforma ha tenido algo que ver con la ciencia, así que así se va a consistir el taller. Si la reforma ha contribuido de alguna manera a la ciencia moderna que conocemos actualmente, o no, y para eso vamos a seguir una serie de pasos. Los conocemos los de ciencias al menos, no sé cuántos son de letras o de otra rama, pero del método científico sabemos cómo va la cosa, no para saber eso, sino que sabemos que consiste en una serie de pasos ordenados, que parece un experimento, una investigación, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito también ahora. Os voy a presentar los pasos que vamos a dar durante el taller. Primero vamos a hablar un poco brevemente del conflicto de ciencia y religión, porque claro, cuando dice reforma de ciencia, pero la religión tiene algo que ver con la ciencia. Y también es importante saber y también un poco quitar el mito de que la ciencia y la religión están un poco contrapuestas. Después, como para saber la influencia de la reforma, si hubo una influencia real, eh, hay que saber cómo era la ciencia antes de la reforma. Le explicaré una explicación muy breve. También explicaré la reforma en sí, lo que significó en su día, lo que consiste la reforma protestante. Luego, ¿qué pasó después de la reforma? Si realmente hubo un impacto en la ciencia o no. Después abordaré, yo las llamo así, entre comillas, problemáticas. Quiere decir que si una persona se presenta y dice, bueno, la religión y la ciencia son contrarias, voy a presentar como tres casos. Va a ser un caso de un problema que hubo y que siempre se presenta de si realmente la religión protestante está en contra de la ciencia. Después, otro segundo caso, si la Iglesia en general está en contra de la ciencia. Y el tercero, si realmente la ciencia está en contra de sí misma. Luego se abordarán un poco las conclusiones para recopilar todo. Y luego la biografía, que eso que queda bonita al final, pero no la vais a ver. Pero bueno, siempre está bien la información. Así que abordamos el primer bloque de conflicto de ciencia y religión. Vamos a ver un poco cómo ve la sociedad actual, la ciencia y la religión. Así que si a una persona de la calle le preguntas, ¿qué imagen que se tiene en la cabeza cuando te digo la palabra ciencia? ¿Qué es lo que viene a la cabeza? También podéis decir vosotros. Pero seguramente la gente pensará en algo sobre esto. O sea, yo creo que lo tope que hizo la ciencia fue enviar un par de hombres a la Luna y plantear una bandera estadounidense ahí. También puede abordar distintos avances tecnológicos gracias a la ciencia y su implicación para la sociedad. En cambio, cuando una persona a la que puedes decir qué imagen tienes de la religión, pues tristemente, seguramente a alguna les sonará más esa imagen que a muchos les quedó grabada en la retina. Los atentados del 11S con el terrorismo islámico, el extremismo. Esos hay que decir que son verdaderas, o sea, no es que una es falsa ni la otra tampoco, y la otra no lo es, sino que es una visión que tienen, pero ¿qué pasa si yo de la ciencia les presento esta imagen? ¿Sabe lo que fue el horror del horror durante la Guerra Fría? Que las bombas atómicas, como te bombardean, ya el mundo se acaba. Entonces dicen, bueno, la ciencia, bueno, también tiene aparte de sus pros, de mandar a un hombre a la luna, todos los avances, pues también tiene sus contras, parece.
Y en cambio, la religión, si les muestro esto, a muchos suena, Martin Luther King, el defensor en contra del problema racial en Estados Unidos, y no fue porque quiso sí, ni porque eran de su misma raza, sino que también tenía convicciones religiosas en contra de eso. También destacamos otros hombres como Wilberforce o incluso Gandhi, también estaba con la religión para promover la paz. Todas esas cuatro imágenes son verdad, pero una cosa es que hay que tener en claro que los extremos, tanto de uno de otro, son malos. En sí, la ciencia y la religión no son malas, sino depende de las manos en las que estén. Una, alguien puede usar para bien la ciencia o para mal, para un resultado de arriba o resultado de abajo. Alguien puede usar bien la religión para mal, lo de arriba, o para bien, como lo de abajo. Y ahora quiero presentaros la opinión, creo que debe ser bastante pública, bastante consensuada entre la sociedad occidental, de cómo es la relación ciencia-religión a lo largo de la historia. Seguramente habéis visto por si llamarlo, este meme, en que veis cómo claramente va avanzando la ciencia, se va desarrollando, llega la época del cristianismo y ahí sufre un bajón, un vacío, ahí que lo que debía haber llegado antes, toda la tecnología que puede haberse desarrollado, hay un atraso. Y claro, la gracia es que 11 siglos de retraso debido a la matanza de científicos por parte de la Inquisición, y pensar que ahora mismo habría un coche volador, 0% contaminantes, libre de emisiones, aparcado frente de mi casa. Esto es la mentalidad que tiene la gente. Es lo que tiene, lo que piensa ya. Pero que también hay que tener un poco de cuidado cuando se aborda, cuando se afirma esto. Porque es cierto que empieza la ciencia, ya veremos después, que los egipcios, está bien, se da un desarrollo, llegan los griegos, va avanzando la cosa. Pero los romanos, vemos que la pendiente crece, pues que realmente creció durante los romanos. ¿Alguno de vosotros sabría decir un científico romano? Yo creo que no. Yo creo que en esa época, ya lo explicaré, Roma sufre un estancamiento, no una progresión. Luego ya llegamos al cristianismo, parece que se perdió ciencia, lo que sea, y un estancamiento. Lo cual ya veremos si a ver si ocurrió eso, pero hay que puntualizar dónde acaba la época del cristianismo. Porque si contamos las raritas, si está todo bien, acabaría, según el gráfico, en 1400. Y a partir de 1400, y el Renacimiento, y se dispara la ciencia otra vez. A ver, el cristianismo no acabó en 1400. Eso lo vamos a ver un poco también ahora, después. Y también y el Renacimiento había cristianismo. Así que un poco en parte, esa parte gris también debe ser un poquito más negra. Pero bueno, aquí viene ese conflicto de ciencia. Eso viene un poco del siglo XIX, de 1800, la segunda mitad de 1800 para arriba. Sobre todo empezó con muchos pensadores, como ejemplo, que voy a poner la cita de Huxley, no el del mundo feliz, sino el otro Huxley. Y dice, la historia muestra que cada vez que la ciencia, la ortodoxia, digamos, las creencias, la religión, se han enfrentado de forma justa, la última ha tenido que retirarse, ensangrentada, aplastada, cuando no destruida, derrotada, cuando no masacrada. Claro, él pensaba, Huxley era un biólogo y filósofo británico del siglo XIX, un firme defensor de la teoría de Darwin, se llamaba el bulldog de Darwin, y él fue el primero en acuñar el término agnóstico. O sea, él, para definirse a él mismo, no era un cualquiera, sino alguien que parece ser que tiene un buen currículum. Y él pensaba, pues, en caso de que la ciencia y la religión pues, se enfrentan,
La religión lleva todas de perder. Y eso, claro, eso lleva a esa creencia como llevamos en el meme de la izquierda. Pero hay un dato muy importante que nos muestra ahí, y es que hay un dato que es la revolución científica. No sé si muchos sabéis que ha habido la revolución científica, que parece que no hubo mucha ciencia ni nada, y de repente hubo un boom de científicos y empezó a desarrollarse y a cambiar el mundo. Y digamos, la revolución científica empezó en 1543 con la publicación de la teoría de Copérnico, cuando pasamos del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico, el Sol como centro. Pero es curioso que en medio de la revolución científica, el tiempo que se estableció ahí coincide con la reforma. Si tuviéramos en cuenta a Huxley, si la religión estuviera realmente enfrentada con la ciencia, pues debería estar en épocas distantes, en épocas no en la misma. Pero vemos que hay un solapamiento. Entonces hay que investigar un poco más el tema. Y sobre todo por ese solapamiento ya veremos muchos historiadores y sociólogos que estudiaron la influencia de la reforma con la revolución científica. Sí, el primero es un matemático, Whitehead, como es matemático de inglés, y es creo que fue el que empezó con la lógica matemática. Dice que la fe en la posibilidad de la ciencia se generó antes del desarrollo de la teoría científica moderna, la que conocemos ahora, como una consecuencia inconsciente de la teología medieval. O sea, aparte de que hubo un desarrollo de la ciencia durante la Reforma, ya había ciencia durante la época medieval. O sea, la Reforma ya está a finales, ya en la época moderna, pero antes aún había ciencia, así que lo de la ciencia, retroceso y nada de ciencia, parece que no es del todo correcto como piensa la gente. Luego surgieron más autores, entre ellos Dorothy Stimson y Robert Merton, que hicieron estudios que defendían la influencia del puritanismo, una rama del calvinismo, en el desarrollo de la ciencia inglesa del siglo XVII. Esa es conocida como la tesis de Merton. Claro, es un poco específico, muy concreto, sobre el puritanismo. Solo influyó la ciencia en Inglaterra en ese siglo. A ver, según ellos, hubo un ambiente fértil, no solo provocada por el puritanismo, sino por también por el resto de la rama protestante, ciudadanos y demás. Y hay que matizar que todos los autores dicen el protestantismo no inventó la ciencia, ya había una ciencia antes, simplemente la reforma ayudó a, de una manera, expandirla bien. Luego más autores, ahí tenéis más autores como Hoykas, que defiende también la tesis de Merton, e insiste a mayores que lo importante de aquí la expansión científica fue el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y eso suena mucho a la reforma protestante. Luego, alguien más actual como Peter Harrison, que es sociólogo, es historiador holandés, el Hoykas y también Harrison, historiador australiano, que da un enfoque a la historia, a la ciencia, filosófico y demás, y él defiende la influencia de algunas ideas protestantes en el desarrollo de la ciencia moderna. Parece que la creencia de que la religión impedía el avance de la ciencia no es del todo cierta. Así que ahora vamos un poco más al meollo de la cuestión. Vamos a hablar un poco de la ciencia antes de la reforma. Y como os dije, la reforma no inventó la ciencia, ya había ciencia antes, ya existía antes de ella. Así que, breve historia de la ciencia. Empezamos con la ciencia empieza a desarrollarse en la parte mediterránea y Oriente
Egipto, India, Mesopotamia. Luego la conocemos la más a mano en la época griega, que desarrollaron grandes pensadores, filósofos y también científicos como Tales de Mileto, que fue el primero en promover las causas fundamentales de los fenómenos naturales, las causas y el por qué ocurre ese fenómeno natural. Pitágoras lo conocemos muy bien, del su teorema, que, que dijo que las matemáticas eran importantes y fundamentales para la investigación científica. Luego también tenemos a Platón y Aristóteles. ¿Por qué esos filósofos? Porque antes de la Reforma, la ciencia y la filosofía iban muy de la mano. Así que, para no liar mucho, Platón proponía de que un dualismo, había una parte buena, parte mala, parte buena, las ideas, lo inmaterial, la parte mala, lo sensible, lo que podemos tocar en el mundo físico. Así que, de alguna manera, el conocimiento tenía que llegar primero tiene que llegar al mundo de las ideas, no por medio del mundo sensible, porque el mundo sensible ya algo malo, algo corrupto, no es fiable. Entonces, lo que Platón hacía un poco de dar pie a lo que son las presuposiciones. Igual suena un poco que eso no es ciencia, de presuponer cosas. Os digo un ejemplo, igual. A ver, ¿por qué llueve? Pues a ver, si cae agua del cielo, pues que porque habrá agua arriba, entonces habrá una compuerta que se abre cada X tiempo y ya, y cae el agua. Puede ser cierto, puede ser falso, pues a ver, no es una presuposición falsa. Luego está Aristóteles, que casualmente era alumno de Platón, pero defendía más, un poco más, lo que se le conoce como, después, como el empirismo, la experiencia. Es en la que tú tienes que darte cuenta del mundo sensible que decía Platón, es importante, tienes que medir, tienes que comprobar todo. Y esas son dos filosofías que luego influirían en la Europa de la medieval. Luego llega la Edad Media con el fin del Imperio Romano. Cuando acaba el Imperio Romano, todo se va a la porra, digamos. Y la única que más se mantiene en pie fue la Iglesia. Y ella tuvo la tarea de también, aparte de la religión, también un poco de la ciencia. Hubo varios intentos, por ejemplo, el caso del el desarrollo de la escolástica, cuando llegó con la época de Carlomagno, se promovió pues el estudio del trivium quadrivium. ¿Qué son esos? El trivium y quadrivium. Pues el trivium tiene más con la educación clásica, que son la gramática, la lógica y la retórica. Y esa es la base de todo, según ellos. O sea, si dominas la retórica, es importante. Luego está el quadrivium, un poco más científico, digamos, que se basa en la aritmética, en la geometría, la música y la astronomía. O sea, todo ver con números en el espacio y en el tiempo. ¿Qué pasa? Que la escolástica tuvo momentos top, como por ejemplo tuvo con Tomás de Aquino. Empezó muy bien, pero fue decayendo. ¿Por qué? Porque daba más importancia, igual a la gramática, la lógica, la retórica, plantear, presuponer, etc. Querían crear un consenso entre la fe y la razón, intentaban encajar todo y no daban encajado nada, mucho la cosa. Entonces iban desarrollando más a la filosofía, a la teología. Durante la Edad Media sucedió la Edad de Oro árabe, digamos el Renacimiento islámico, en la que se fundaron muchos hospitales, médicos, hubo muchos médicos, universidades, bibliotecas, etcétera. Seguramente conocéis a Ibn Sina y a varios médicos y filósofos de la época, uno en Persia y otro más cerquita, Averroes de Córdoba. Y, y durante el Edad de Oro, de árabe, se empezó a introducir en Europa a Aristóteles. ¿Cómo que se empezó a introducir a Europa? Porque cuando cayó el Imperio Romano, Europa se partió en dos
Primero la parte occidental, sería la parte romana, luego la parte oriental. Con eso, la parte romana pide contacto con el mundo griego. Todas las obras que tenían las pierden, y lo que tenían eran traducciones no muy fiables de Platón y Aristóteles, y en eso se basaban. Entonces, todo el desarrollo de la Edad Media se basaba más en la versión platónica, en el neoplatonismo. Pero luego, cuando vieron que los árabes pues, tenían bastantes descubrimientos científicos, entonces, bueno, empezaron a introducir a Aristóteles con algo de recelo, porque claro, las obras de Aristóteles iban anotadas, iban con anotaciones, como ejemplo Avicena y Averroes. Entonces, primero, como la iglesia era la que manejaba todo, primero iba más con Platón, pero luego Aristóteles con los árabes tuvieron un poco de recelo. Ya, igual los árabes se iban a meter un poco ahí y tal. Al final dijeron, bueno, vamos a meter a Aristóteles en el sistema y ahora a partir de esto, pues Aristóteles es ley. Luego, aún así, los intentos de algunos intentos por parte de la Iglesia, por ejemplo, de órdenes mendicantes como los dominicos y los franciscanos, intentaron también promover el desarrollo de la razón, razonar, qué razonar, qué razonar, al final queda la ciencia como algo muy oscuro. Los alquimistas, por ejemplo, esa gente, pues, que no sabes ni sabes a qué se dedican, y como la foto así, como muy apartados, con ojos oscuros, empiezan a mezclarse, pues, con otras religiones, con un esoterismo, etc. Luego una influencia casi a final de la Edad Media, el Renacimiento, cuando viene con el humanismo. Así que hay como una especie de caldo de cultivo. Primero tenemos la escolástica, había gente pues, que quería hacer ciencia, había la entrada de los árabes, la entrada de Aristóteles, había gente que hacía lo que podía, pero también el Renacimiento. Había deseo de hacer ciencia, pero aún faltaba una chispilla más. Así que vamos a, digamos, a la reforma protestante, así como vamos a ver cómo influyó en la ciencia. Antes de nada, siempre hay gente que piensa, bueno, la Biblia son mitos, no se ajusta en absoluto a la realidad. Bueno, pues puede ser, no es la creencia de la gente, pero si yo tuviera que destacar algo de la Biblia que sea 100% científico, yo creo que hay un versículo clave en Juan 20, que dice, Jesús, luego dijo a Tomás, pongo aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, mételo en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío, más científico que comprobar por sí mismo y no presuponer que, que se lo contó a alguien que dice, ese fulanito tiene razón. Pues no, sino comprueba tú mismo, experimenta. No solo fue eso, sino hay curiosidades varias que hay verdades en la Biblia sobre ciencia, o bueno, no sobre, directamente sobre ciencia, sino algo de la naturaleza que lo fue descubierta mucho después. Por ejemplo, Génesis 1, el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, que eso tuvo un comienzo. Y eso no se llegó a pensar, no se llegó a tomar conciencia de que no sé si realmente tuvo comienzo hasta 1900, con Albert Einstein, luego confirmado un poco más con la teoría del Big Bang en 1927. O sea, lo que la Biblia afirmaba que había un comienzo del universo, no se llegó a descubrir después. Luego este otro, y se publica la Tierra según su género, bestias, especies, animales, la Tierra según su especie, etc. Pues eso tiene mucho que ver con la taxonomía. El máximo referente de taxonomía, Carlos Linneo, científico sueco del siglo XVIII.
Luego un par de ejemplos más. Por ejemplo, ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo? Las estrellas son incontables. En Jeremías 32, 22. La gente pensaba que las estrellas que veían a simple vista pues eran las que había. Y según cálculos, tú puedes ver a simple vista 5.000 estrellas. Pero no hay 5.000 estrellas, sino que hay aproximadamente 10.000 billones de trillones de estrellas, como para contar una a una. Esto es lo que la Biblia decía, es incontable. Luego, yo veo ese versículo, es una chorrada. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. O sea, es el ciclo hidrológico. El agua fluye, se evapora, vuelve a hacer un ciclo. Y eso hasta el siglo XVII, no sé qué pensaba la gente, de dónde iba a parar el mar o los ríos. Pero bueno, ahora vamos un poco más al meollo, la reforma protestante. Ya sabemos que desde que Lutero, el 31 de octubre de hace 502 años, clava en la iglesia de la Universidad de Wittenberg 95 tesis, que ya son muchas. Y a partir de ahí, claro, poco se podía imaginar Lutero de lo que iba a provocar. Él no tenía intención ninguna de provocar un cisma en la iglesia ni nada. Pero bueno, eso sentó las bases del protestantismo y sobre todo que esas ideas se basaron en 5 solas. No sé si las conocéis: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Y seguramente estáis pensando ahora, ¿qué tiene que ver toda esa reforma religiosa con la ciencia? ¿Qué tiene que ver esas 5 solas que las veis Escritura, sola que gratia, uno sola se fide, relaciona con la solus ciencia? Christus? Una influencia en la ciencia. Es muy fácil. Empezamos. Por ejemplo, sola escritura, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y por tanto la única fuente de autoridad y por lo tanto tiene que ser accesible y fácil de entender para todos, sin necesidad de que alguien interprete fuera de ella misma. Así que el que descubrir la Biblia fue fundamental para Lutero, ya que él mismo tuvo el propósito y esfuerzo por llevar la Biblia al pueblo. Así, porque en aquel entonces la Biblia solo era poseída y entendida por la clase religiosa, en un idioma que el pueblo no entendía ni conocía, el latín o griego. Entonces tradujo la Biblia al alemán. Luego otros reformadores lo hicieron a otros idiomas, como por ejemplo en España tenemos a Castillo de Reina y Cipriano de Valera. Así que tal era la importancia de las escrituras para Lutero, que las tenía por encima de cualquier autoridad por aquel entonces, incluso del mismo Papa, ya que la palabra de Dios tiene autoridad sobre sí misma y puede descubrirse por la persona que se acerca a ella con la ayuda del Espíritu Santo y sobre todo una hermenéutica. Así que la clave es que uno es libre para que la palabra le hable y mientras esté dispuesto a examinarla. Hasta el siglo XVI, la mentalidad cristiana en Occidente, en Europa, buscaba, digamos, una salvación más psicológica, espiritual. Pero cuando una parte de esa sociedad pudo leer la Biblia por sí misma y tomarla como así lo dice, entendió la pérdida del Edén como una pérdida del paraíso terrenal. Eso inspira a los cristianos a recuperar el mandato de Génesis 1:27, el mandato de Dios al ser humano de dominar la naturaleza. Así que, más o menos, el método científico, a partir de esa sola, el método científico de estudiar la naturaleza, se puede decir que brotó un poco de esa teología, debido a esa manera particular de ver el mundo, la naturaleza, el mundo material, basada en la Biblia, dado por sentado que el universo físico es algo real y tangible. No es una mera ilusión, no es una sombra, no es una corrupción, como decía Platón, no es nada metafísico, comprensible, porque Dios lo creó como ser racional, ordenado y todo regulado por leyes naturales. Y sobre todo,
era algo bueno, según Dios. Además, si el hombre, según la Biblia, tiene que administrar la creación, para poder administrar, tiene que entender cómo funciona. Así que, al admitir que Dios era libre, omnipotente, y que el ser humano no podía atacar, no podía atarlo de manera lógica, entonces surge la necesidad de observar de manera empírica lo que Dios hizo y no presuponer lo que puede o no puede hacer, basándose en las intuiciones y lógicas, sino en la experiencia, en la misma naturaleza. Así que tenemos una sola, lo que puede influir en la ciencia. Luego, sola gracia. Así que la salvación solo viene por la gracia de Dios, como regalo, un favor merecido, no como algo que una persona consigue por sus propios méritos. La gracia, la bondad de Dios hacia para todos los hombres, descubrir que Dios es cercano, que no hay que pagar o hacer algo para acercarse a Él, abre una nueva dimensión de ver las cosas. Así que la reforma manifestaba que la salvación no depende del esfuerzo humano, ni de las indulgencias, ni nada, o de cumplir con los sacramentos, sino de la gracia de Dios. Así que la lógica de Dios era que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y tenemos la decisión de poder aceptar o no ese regalo. Así que la Biblia entendida en el nivel más básico es la historia tanto de la obra creativa como redentora de Dios a favor de la humanidad, aún sin merecerlo. Todos los problemas psicológicos, sociales, medioambientales provienen de esa pérdida de relación adecuada con Dios, con el mismo Creador. Tenemos ese oscuro panorama, con toda la pinta de ser totalmente irremediable, hay un hilo de luz en que Dios, por su gracia, su misericordia, establece un plan de salvación por medio de Cristo, que luego veremos más tarde, para que todas las relaciones sean restauradas. Ser humano con Dios, ser humano con otros seres humanos y el ser humano con la naturaleza. Así que era, y aún si lo sigue siendo, imperativo que el hombre se salvase, y por lo tanto que conociese su palabra y su plan de salvación. Así que aparte de la traducción de la Biblia a varios idiomas, la Reforma también incentivó el estudio de las Escrituras, y por tanto al incentivar ese estudio fomenta el intelecto y la formación académica de una manera masiva. Así que se aprovecha del espaldarazo que le puede dar la imprenta y a su vez la cultura se masifica en medio de una sociedad analfabeta. También esa masificación de la cultura tuvo mucho que ver con el desarrollo de las universidades y escuelas en toda Europa. Es cierto que también había universidades plantadas por la Iglesia, la que entonces, la católica, para promover un poco también el estudio de la ciencia, pero luego con el protestantismo, pues eso se disparó. Por ejemplo, un ejemplo así práctico, de las 20 universidades que se fundaron en Alemania, después de la Reforma, 15 han tenido orígenes protestantes. En Holanda se fundaron unas 6, luego universidades mundialmente reconocidas, por ejemplo Harvard, también fueron universidades que antes eran preparadas para ministros protestantes. Luego la siguiente sola fide, que es la justificación, se declaran justos por Dios, la salvación. Así que la salvación no se recibe por obras, sino por fe, que se evidencia por nuevas obras. Así que es el principio clave de la reforma sola fide, que liberó a Lutero y también a millones de personas. Saber que Dios lo ha hecho todo, que no hay que hacer normas, rituales complicados para ganarse la salvación, porque todo ese impacto que tuvo la reforma empezó con el tema de las indulgencias que Lutero denunciaba, que es el objeto de debate de las famosas 95 tesis, a ser un abuso terrible, ya que indicaba que hacía un esfuerzo con dinero para salvarse. Así que pensar que a Dios podemos corresponderle o hacer méritos para nuestra salvación sigue siendo vigente hoy en día.
ya que está insertado en nosotros mismos. Así que, con ese principio, el hombre no puede salvarse a sí mismo, solo Cristo puede. La fe es la llave maestra de la salvación. Y con ese principio, la ciencia descansa en una paradoja. Debe tener la confianza de que los seres humanos pueden entender, dominar y cambiar la naturaleza. Pero sin embargo, ante ese poder, también la ciencia requiere humildad. Hay que aceptar que el ser humano no es divino, sino es un ser finito, un ser caído, inclinado a pecar, a errar. Por lo tanto, la ciencia necesitaba algo más que la lógica platónica, la lógica aristotélica o cualquier otro tipo de iluminación individual, sino que necesita objetividad, observación de los hechos, revisión y constante prueba para despejar dudas. Eso basa en el método científico que conocemos hoy en día. Hay que recordar que también, citando a John Lennox, que la ciencia tiene como base la fe, por lo que un científico sin fe no puede ser un verdadero científico. Esa fe que nos ciega descansa en la comprensión de que el universo es racionalmente inteligible, comprensible, incomprensible, excepto una pequeña parte, pero esa pequeña parte es accesible a la acción humana, que el ser humano puede comprender y conocer. Es decir, hay fe en que el hombre pueda hacer ciencia. Luego las dos últimas, solo Cristo. Pues es fácil. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, no hay salvación por medio de otro. Además, Cristo es el mensaje central de la Biblia, de principio a fin, y gracias a él nos permite descubrir el plan de salvación para la redención de la humanidad. Gracias a ese principio, a esas olas se descubre a Dios como Padre. No ese Dios vengativo que tenían en mente la gente de aquel entonces, sino a Dios como Padre. Y al que tenemos acceso solo por Cristo, no por otros caminos o ayudas o atajos. La enseñanza de la Biblia sobre la creación, sobre el Cristo, fue clave en el nacimiento de la ciencia moderna, porque las perspectivas bíblicas que hemos comentado sobre pecado, maldición, salvación eran igualmente importantes. Por ejemplo, para muchos, en la época, el sufrimiento era una verdad ineludible, inevitable. El sufrimiento, eso también ahora. Y muchos pensaban que lo material era lo malo, a ver que la parte del Platón, el mundo sensible es malo. Entonces Dios no podía encarnarse en un cuerpo material, porque es inviable para ellos. Pero la reforma protestante dice que no, esa enseñanza no es cierta, ya que tanto los apóstoles y muchos otros fueron testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, siendo ellos mismos la prueba. Los problemas físicos de este mundo no son ilusiones, los fenómenos tampoco son ilusiones, sino que la Biblia dice que son reales, pero no son resultado de una obra defectuosa creada por Dios, sino resultado, fruto de una anormalidad que Dios detesta. Y dicha anormalidad en la naturaleza vino como una maldición por la rebelión de Adán y Eva, lo que conocemos como la caída. Así que el pecado es todo básicamente los esfuerzos humanos de establecer el dominio sobre la tierra, como se explica al final de Génesis 3. Pero la buena noticia es que la Biblia dice que Jesús vino para salvarnos de este pecado, para librarnos de ese problema, tomando sobre sí mismo ese pecado de maldición en la cruz, muriendo por nosotros. Y por eso puede perdonarnos cuando nos arrepentimos y por consiguiente puede restaurar nuestra relación con la naturaleza. Eso tiene mucho que ver con la ciencia. Y por último, gloria. Toda la gloria es solo para Dios. La que la salvación solo se lleva a cabo por Él, tanto por la obra de Jesús en la cruz como en la fe, esa redención en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Eso significa que si Dios es quien trae la salvación y hace la obra completa, solo Él puede recibir la gloria.
Eso implica un desplazamiento del ser humano como el centro de la existencia. En su lugar pone a Cristo, que es el único que recibe la gloria. No hay ninguna otra persona que reciba un tipo de adoración o alabanza fuera de él. Y en aquel entonces, tanto la jerarquía eclesial, sacerdotes, obispos, etcétera, como las figuras de santos, Virgen María, se desviaba esa gloria que se le pertenecía a Dios. Eso tiene aplicación tanto en la vida cotidiana y también en la ciencia, ya que al encarnar el mismo mensaje del Evangelio, con la reforma se suprime ese dualismo sagrado secular. Actualmente, seguramente habéis oído hablar de la expresión el gran abismo. Es decir, el gran abismo es los domingos religioso y el resto de días, pues lo secular. Hay una separación. Dios no tiene nada que ver con mi vida los 6 días restantes. Pero con la reforma se enfatiza una vida integral, donde las personas deben vivir toda su existencia, toda su vida, todas las horas, todos los días, para dar gloria a Dios, ya que en todo de la vida Cristo está y debe estar presente. Así que la Reforma Protestante despertó, de una manera, el interés popular en descubrir y conocer la verdad. Y eso impulsó la ciencia. Así que los reformadores se tomaron mucho en serio la exhortación de Cristo de que el conocimiento de la verdad libera, como dice en Juan 8:31. Lutero hizo también énfasis en la idea bíblica del sacerdocio de todos los creyentes y por consiguiente todos los seres humanos, no solo religiosos, sino todos deben hacer todo para la gloria de Dios. Así que puesto que todo existe para la gloria de Dios, es bueno que el pueblo de Dios estudie todas las cosas, incluyendo todos los cielos, la tierra, etc. Y así, de esa manera, luego veremos que casi todos los pioneros de la ciencia de la época fueron cristianos y estaban trabajando para la gloria de Dios. Así, de manera más esquemática, ya había ideas cristianas positivas para la ciencia, es decir, positivas antes de la reforma. Y teníamos que ver que la ciencia era algo que interesaba bastante. En primer lugar, los libros de Dios, es decir, que Dios se revela de manera manifiesta, digamos, como en 2 libros, en el libro de la Biblia, encarnado en Jesús, y luego en su creación, la naturaleza. Así que es importante no solo estudiar la Biblia, sino también estudiar la naturaleza, ciencia. También tuvo importancia el proceso de mecanización de la naturaleza. Antes pensaban como el mundo sensible, el material, no tiene importancia, no se regía por leyes, al final se dan cuenta de que sí, hay leyes, y esas leyes pues se traducen en matemáticas. Así que todo el movimiento, todo, pues, tiene base matemática. Y eso implica que hay una mente pensante detrás de todo eso, que la gente creía que había un Dios creador, racional, que puso todas las leyes, todas las constantes, con tal exactitud y precisión, todo controlado. Y también tenemos parte, ya que al ser creados con imagen y semejanza de Dios, es una parte de la racionalidad divina, esta es referida a nosotros. Y también tenemos que desarrollarla. Luego también que como Dios controla todo, y entonces también hay que estudiar lo que controla y, y cada vez que se hace un descubrimiento se dan cuenta realmente la grandeza de Dios y por tanto glorificaban y se maravillaban de su creación. Eso es lo que había antes de la reforma. O sea que la creencia de que realmente el cristianismo, por así decirlo, no favorecía el empuje de la ciencia es algo falso. Luego, ¿qué pasa con la reforma? Después de las solas, así, para tener un poco más claro. Lo primero que
lo primero que hizo la reforma fue el autoritarismo. ¿A qué se refiere eso? A que derribó el argumento de autoridad que había por entonces. ¿Qué es el argumento de autoridad? Pues es una forma de falacia. ¿Qué considera la falacia? O sea, defiendes algo como verdadero porque quien es citado en el argumento que dices tiene autoridad en la materia. En ese caso, Aristóteles era el maestro supremo durante la Edad Media. O sea, nadie discutía a Aristóteles. Si, si descubrías algo que contradecía a Aristóteles, es que tú estabas equivocado. Porque quién es capaz de derribar a Aristóteles? Eso, la frase de así lo ha dicho Aristóteles. Se admitía que el conocimiento venía inspirado por Dios y que si además Aristóteles era inamovible, se llegaba a tal punto de que si alguien contradecía a Aristóteles, también llegaba a contradecir la Iglesia de aquel entonces. Eso la reforma lo echó para abajo. Luego también está el sacerdocio universal, la ruptura de control, la censura eclesiástica. Ya, tú tienes tu derecho y privilegio de poder estudiar no solo la Biblia, sino también pues, la naturaleza, por ejemplo, el retorno a las fuentes originales, la Biblia, que tengas acceso a ella, y también que tú también tengas acceso a la ciencia, que antes la ciencia era apartada para unos pocos elegidos, quien tuviera pasta, pues igual tuviera el privilegio de saber un poco de la ciencia, etcétera. Pero ahora cualquier hijo de vecino, pues podía tener la oportunidad, si quería, de saber la ciencia, de que si quería ser físico, pues puede serlo. Luego también, a retorno a las fuentes, se interpretaba ahora de manera literal. Antes se llegaba incluso a alegorizar la Biblia con el fin de encajar un poco la fe y la razón, encajar la lógica platónica de Aristóteles con la Biblia. Y como no encajaba entonces, hasta los mismos padres de la Iglesia, al principio, decían que lo mejor, vale, si interpretas literal, igual, pero lo mejor es la alegoría. O sea, la reforma dice, pues no, o sea, la Biblia no está para presuponer, sino para comprobar lo que dice ahí y tal cual lo dice. Eso es experiencia y ver lo que pone. Pero también en la parte de nosotros como seres humanos, como imagen de Dios caída, tiene mucho que ver con el tema del error. Es importante experimentar. Experimenta, experimenta. Y sobre todo, seguramente habéis oído hablar a vuestro profesor en matemáticas, cuando desarrolláis una ecuación, sacáis la solución y lo primero que os dice no es felicidades, sino comprueba. Comprueba que tu resultado esté bien. Porque el ser humano, como imagen de Dios caída, tenemos propensión a fallar, a errar. Y luego también con la reforma también se desarrolla una visión favorable de ese trabajo manual. Antes lo guay era la vida contemplativa, es decir, por algunas órdenes que decían, bueno, vale, está bien meditar la Biblia, pues también hay un poco de trabajo manual. Con la reforma dice, el trabajo es bueno, Dios trabajó, pues nosotros también trabajamos, nosotros también hay que investigar, pues se investiga. Y todo eso con el fin de mejorar no solo nuestra situación personal con Dios, sino también la situación de humanidad entre nosotros. La ciencia está al servicio de la humanidad. Así que, para resumir un poco, ya había una serie de precondiciones, había un cambio cultivo, o sea, ya habíamos visto en la cita, la fe en la posibilidad de la ciencia, en la posibilidad de la ciencia, ya había fe en que se podía desarrollar la ciencia. Se generó antes del desarrollo de la teoría científica moderna como una consecuencia de la teología medieval.
durante la Edad Media, durante ese periodo negro oscuro que dicen del cristianismo, no es que no había ciencia, es que ya había una idea de ciencia que se empezaba a desarrollar. Es como si tuviéramos una semillita. Pero luego faltaba la tierra, que llegó un poco con la reforma. Así que, para ayudar, ¿cómo influyó la reforma? Pues dice, según Merton, dice, el puritanismo se puede extrapolar también al resto de ramas protestantes, contribuyó a la legitimación de la ciencia como institución social emergente. La reforma era ya la tierra para poner la semilla. Es decir, la religión aquella era la que tenía el prestigio. Y con la reforma, lo que hacían era, la ciencia es buena, hay que promover la ciencia. Ahora, cierto que estamos justo en el extremo opuesto. Ahora, lo top es la ciencia, el prestigio tiene la ciencia, y a veces la religión pues, necesita un poco ayuda de la ciencia para tener un poco de prestigio, la arqueología, etc. Por aquel entonces, la ciencia necesitaba la religión para poder desarrollarse, para decir, mira, no somos invento raro ni nada, sino que realmente es algo útil y sobre todo va en consonancia con lo que quiere Dios. También es cierto que hay una rama, hay personas antes de ideas cristianas que no todas fueron favorables a la ciencia. Por ejemplo, había personas que recelaban un poco del desarrollo de la ciencia, sobre todo por desconfianza de la innovación. Lo bueno no tiene, lo nuevo no puede ser bueno. Aquellas novedades, que investigas por vana curiosidad porque te aburres. También estaba el miedo al conflicto con la Biblia, que hubiera descubrimientos que entrasen en guerra con algo de la Biblia, y había gente que tenía ese miedo, y también había el miedo de ponerse a la altura del Creador, de que realmente si se desarrollaba la ciencia, el hombre podía tener un poder inigualable. Por poner un ejemplo, si habéis leído Frankenstein, os lo recomiendo, o sea, ese miedo a ponerse a la altura del Creador viene bien con la novela Frankenstein. Y ahora, con todas esas bases, ¿qué pasó después de la reforma? Parece que había unas bases pequeñas de ciencia en la Edad Media, luego la reforma impulsa esas bases, pues es de todo cierto. ¿Qué pasó después? Ahí tienes el mapa de cómo quedó Europa, porque eso estamos hablando de Europa, aquí la ciencia europea. La parte del dominio católico, la veis que la mayor extensión en amarillo, luego en varios colores, por ejemplo, tenemos la zona verde, la rosa y la marrón del dominio protestante en sus variantes, luego otras religiones, la naranja. Así que este es el mapa para que tengáis un poco en mente cómo es la situación. Os dije que había historiadores que destacaron la influencia del puritanismo en Inglaterra. Es cierto esto. Según Thomas Pratt, era uno de los que impulsaron la creación de la Academia de Ciencias inglesa, la Royal Society. O sea, escribió la historia tal y afirma que ambas, tanto la Iglesia protestante como la Academia de Ciencias, han tomado un camino parecido. Ambas abandonan las copias corruptas y aprenden los originales perfectos. La Iglesia, la Escritura, y la Academia de Ciencias, pues del libro y la escritura, la naturaleza. Y también incluyó, cuando se fundó la Royal Society, estaba el mismo rey de Inglaterra, Carlos II, y que declaró uno de los objetivos de la Academia es que fuera para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Son principios absolutamente cristianos. Después de la Reforma,
hubo un boom de científicos. ¿Casualidad? Pues bueno, la veremos. Hay los que igual conocéis, Kepler, famoso por la astronomía. Francis Bacon es famoso por desarrollar el método científico. Hubble más, tiene mucho que ver con la química. Luego el más de lo más, el que desarrolló la ciencia moderna, Isaac Newton, con sus leyes físicas, la ley de la gravedad entre ellas. De verdad, esa gente estaba influenciada por el cristianismo, por la forma protestante. Vamos a pillar a Kepler, por ejemplo, y admitió, durante mucho tiempo, quise ser teólogo. Ahora, sin embargo, he aquí que a través de mi esfuerzo, Dios es alabado por la astronomía. O sea, él tenía la convicción de que la ciencia era muy importante y que gracias a reformas se pudo impulsar eso. El siguiente, Bacon, lo que el hombre, por la caída, cayó tanto en su estado de inocencia como de su dominio sobre la creación. Ambas cosas, sin embargo, pueden incluso en nuestra vida ser hechas buenas. La primera por la religión y la fe, y la otra por las artes y la ciencia. O sea, hay gente de convicciones protestantes que incluso esos cuatro que veis en la diapositiva escribieron un libro sobre teología protestante, sobre todo Kepler, Newton, con sus rarezas, Bacon también, eran protestantes reconocidos, abiertamente reconocidos, y también impulsaban el desarrollo de la ciencia. Sobre todo, Bacon, con esa parrafada, dice, porque nuestro Salvador dijo, erráis ignorando las Escrituras y por el de Dios, citando un versículo de la Biblia, que es en Mateo 22, dejando que nosotros todos los libros de estudiar, recordáis, los libros que tenemos como revelación de Dios, la Biblia, en Jesús y en la naturaleza, la creación. Si queremos estar sobre el error, primero las Escrituras, que revelan la voluntad de Dios, y luego las cosas creadas, la ciencia natural, que expresan su poder, las cuales, estas últimas, sirven de clave para las primeras. No solo abrir nuestro entendimiento para captar el verdadero sentido de las escrituras mediante las nociones generales de la razón y las reglas del habla, sino principalmente al abrir nuestra creencia, al conducirnos a la adecuada meditación en la universalidad de Dios, que está firmada y esculpida principalmente en sus obras. Para resumir todas esas frases de los científicos, una cita de C.S. Lewis. Los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley y naturaleza, y lo hacían porque creían en un legislador, que había alguien detrás, racional, que impuso todas las cosas. Así, como datos curiosos, este hombre, Alphonse Louis Pirard de Candolle, que era biólogo del siglo XIX, que en esa obra, Historia de las ciencias y los sabios, después de 2 siglos, ¿qué hizo en esa obra? Pues hizo un pequeño estudio sobre las academias de ciencia, tanto la británica como la francesa, y analizó el origen social de los mismos extranjeros para quitar el origen natural. Por ejemplo, si es francés, lógicamente está la ciencia francesa, la Academia de Ciencias francesa. Así que toma a los integrantes extranjeros de las ambas academias, su origen social y con ello su, eh, su religión, digamos. Y llegó a la conclusión de abordar, o sea, ya de manera científica, que la mayoría eran protestantes. ¿Recordáis el mapa? Veis que el catolicismo tenía España, Francia, Italia, media Europa entera. Y el protestantismo pues, tenía países norte poco habitados, Alemania, y luego tenía Inglaterra.
Así que, antes de realizar el estudio, lo lógico sería que hubiera mayoría católica por variedad de habitantes, por número. Pero al final resultó que no, que eran casi todos protestantes y muy pocos católicos. Eso no quiere decir que la Iglesia Católica tampoco no desarrolló ciencia, sino que la desarrolló más tarde, sobre todo en Francia. Y luego seguramente han estado pensando, vale, después de la Reforma, porque ya estamos en el periodo del cristianismo, los hombres eran científicos, porque si no lo era, si no eran protestantes o católicos, tienen que admitirlo, porque si no, no publicaban las obras. Bueno, que nadie estaba obligado a ser católico o protestante para que publica una obra científica. Y seguramente muchas personas la predican y dirán, pues en el siglo XX eso no pasaría. Os voy a poner una foto. Si os digo quinto Congreso Solvay de 1925, seguramente ni os suene ni qué es eso. Pero si os pongo esa foto, os suena un poco más. O sea, la creme de la creme de la ciencia moderna del siglo XX. O sea, nunca se vio tanta mente brillante, pensante por metro cuadrado. O sea, ese evento fue único. Hubo más congresos, pero como el quinto congreso de este, ya te veis a Einstein, Marie Curie y un montón de físicos. Y seguramente pensáis, bah, siglo XX, físicos, Einstein de cabeza, madre mía, cuánto paganismo era aquí, cuánto ateísmo fluye en el ambiente, en ese congreso. Admito que yo pensaba lo mismo, pero lo siento, realmente no todos eran ateos como se pensaba. Había varios protestantes, y entre ellos de renombre: Arthur Compton, Heisenberg, Planck, Born, Bohr, Schrödinger, famoso por su gato dualista, y Pauli. O sea, ellos ahora no tienen, no, ya no está la excusa de que, bueno, estaban en una sociedad que tenía que ser sí o sí religioso para poder publicar algo. Bueno, estás en el siglo XX, tienes libertad religiosa, si quieres que en lo que quieras, pero estos se declaraban abiertamente, aún la mayoría protestantes, Schrödinger católico, bueno, y Pauli cristiano. Casualidad. Pues hubo también otro factor importante. Hubo un estudio que recogió los premios Nobel desde 1900 hasta 2000. Pero un estudio completísimo, no flipaba con ese estudio. Por sexo, por nacionalidad, por edades, por todo. Y hasta por religiones. Ya pensar, premios Nobel, entre pensantes, van a ser todos en contra de Dios. Pues lo que sacó ese estudio, el 65% de todos los ganadores de premios Nobel, de todas las categorías, el 60% eran cristianos católicos y protestantes. Y en cambio, ateos agnósticos, un 10%. Sorprendentemente los judíos, 21, no sé por qué, serán por matemáticas, no lo sé. Pero bueno, se les monta un poco el mito de creencia de que la ciencia está enfrentada con la religión. Luego, también se ve de manera evidente de que con la reforma se incentivó mucho el estudio de la ciencia, sobre todo en los años en los que hubo reforma. Sabéis, Inglaterra y Alemania se desarrolló un boom de la ciencia. Luego más tarde, pues el catolicismo ha sido a partir del siglo XVIII, sobre todo en Francia. Ahora, con todo esto, seguramente hay gente. Bueno, pero conozco un caso de que igual
hubo un conflicto entre ciencia y religión. Os voy a poner los tres más conocidos. Primero, os dije, el primer conflicto, entre comillas, entre protestantismo y ciencia, que ambos dos no se complementan, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Vamos a ver ese primer caso. Ese caso es el caso del heliocentrismo de Copérnico. Antes, desde siempre, antes de la Reforma, pues estaba primero la ciencia de Aristóteles y con ella la de Ptolomeo. Ptolomeo promovía el sistema solar, el sistema del universo, basado en que la Tierra era el centro del universo de todo. Luego, como sabemos, Copérnico pues, decía pues, que no, pues, que tiene que ser el Sol. ¿Por qué esa problemática? Ya comenté antes de que la filosofía aristotélica, entonces la de Ptolomeo también, estaba muy arraigada en la Iglesia. Según decía Aristóteles o Ptolomeo, decía la Iglesia. Entonces, todo ese caso de Copérnico se llegó incluso a replantear la relación ciencia-cristianismo. Pero mencioné, ¿qué tiene que ver ahora con la reforma? Voy a leer esto. Se mencionó, es Conversaciones sobre Mesa, y es un libro que narra, que cuenta conversaciones con Lutero, de sobremesa. Lo sabes, en la que después de comer, pues se junta un poco a debatir, un poco de licor cada por medio y tal, y se debate. Pues en una se recoge. Se mencionó Lutero, había un nuevo astrólogo que quería probar que la Tierra se mueve y no el cielo, el Sol y la Luna. Esto sería como si alguien fuera un carro, un barco y pensase que estaba quieto y que fuesen la Tierra los árboles que se moviesen. Además, Lutero señaló. Así pasa ahora. Quien quiere llamar la atención, nadie está de acuerdo con nada de lo que demás estiman. Tiene que inventar su propia idea. Y esto es lo que hace ese individuo, ese nuevo astrólogo, que quiere poner patas arriba toda la astronomía. Incluso esas cosas que están siendo confundidas, yo quiero a la escritura, de Josué mandó detenerse al sol y no a la tierra, según Josué 10:12. Uf. Según ese texto, parece que Lutero estaba en contra de un cierto nuevo astrólogo llamado Copérnico. Uy, parece que hay un problema. Pero hay que matizar una cosa. Primero, Conversaciones sobre Mesa. ¿Qué es? Es una obra publicada por un alumno de Lutero que iba recogiendo no sé, lo que había después de tal, los debates y todo, y se publicó después de la muerte de Lutero, mucho después. O sea, si se dice ese episodio fue en 1539, pues el libro se publicó después de 1546. O sea, ni Lutero podía decir, eso no lo dije. Así que esa conversación queda un poco en duda. Además, como comenté, la teoría docéntrica de Copérnico, la que dio pie a la revolución científica, se hizo pública en 1543 de manera póstuma. De Copérnico ya había muerto, pues se publicó igual. Así que ese cierto nuevo astrólogo que quiere probar que la Tierra, que parece que Lutero le caía mal y no estaba de acuerdo con sus ideas, no es Copérnico. Además, los historiadores, cuando ven ese texto, dicen es que no es Copérnico. Será otro nuevo astrólogo que tendrán diferencias personales, etcétera. Y a lo mejor si eso también no es fiable, porque a saber lo que puede modificar un alumno con sus notas. Hay muchos factores a tener en cuenta con Lutero. Primero, que Lutero estableció una separación, lo que se conoce como un principio de autonomía, es decir, la Biblia es para una cosa, la ciencia es para otra. La Biblia, lo que tiene que ver con la salvación, relación personal con Dios, la Biblia. La ciencia, lo que quieres estudiar en los cielos, la tierra, los animales, etc., es la ciencia. No busques estudiar astronomía en la Biblia, ni al revés. No busques astronomía, estudiar la relación con Dios. Eso es lo primero que dijo Lutero, una separación.
Además, Lutero tenía un trasfondo de la escolástica y era un monje agustino. Y era muy conocido por el de Lutero su rechazo a Aristóteles, a su filosofía. De hecho, Lutero llamaba a Aristóteles el gran embaucador de la gente, el gran mentiroso de procedencia después de Satanás. O sea, una de dos, o el texto está mal, o Lutero parece que está con Aristóteles o lo que sea. Al final no. Luego, otro tercer factor clave. La imagen, no sé si muchos conocéis esa imagen, es Philip Melanchthon, que es un amigo íntimo de Lutero. Digamos, no fue tan radical como Martín Lutero, pero él dio pie a la creación de universidades, sobre todo en Wittenberg, y sobre todo estableció cátedras, cursos de astronomía en la universidad. Y un año de estos, en 1538, él anima a un tal Hereticus a viajar por Europa. Ese Hereticus, si que veis la imagen en la derecha, viaja por Europa para que adquiera conocimiento y acaba en la casa de un tal Copérnico y acaba siendo discípulo suyo. Entonces ya Copérnico desarrolla su teoría heliocéntrica, pero no se anima a publicar porque ya sabe que va a ser un bombazo terrible para la sociedad y para la iglesia. Pero Enrico estuvo insistiendo, públicala, públicala, públicala. Y entonces fue él quien publicó las ideas de Copérnico de manera póstuma, con Petrarca y Sangre. Esos fueron editores recomendados por Melanchthon. O sea, ya tenía empuje protestante la teoría heliocéntrica. Ya sabían lo que venía encima, porque ya había un problema grave de que tenía que explicar la concordancia entre la Biblia y la ciencia. Entonces hubo tres reacciones científicas a la teoría de Copérnico. La primera, rechazo total. Había otro astrónomo muy conocido, Tycho Brahe, que rechaza por completo y establece otro modelo entre que no tiene nada que ver con el Copérnico, más se acerca más al Aristóteles y Ptolomeo, y esa versión la toman sobre todo en la parte católica de los jesuitas. Eso, mira, vamos a defender esa teoría. Luego hubo otra reacción de instrumentalismo que se originó más en el círculo de Melanchthon, porque ellos ya sabían, eso va a ser un bombazo, eso se va a poner patas arriba. También Lutero lo afirmó, eso va a poner patas arriba todo. Y esa fue durante un tiempo la interpretación oficial en Gutenberg. Luego una sección científica que apoyaba la teoría de Copérnico. No otros retículos, sino Mesling, Boltzmann y Kepler. Esos hombres estudiaban en las ciudades protestantes y apoyaban esa nueva teoría. Así que años después, pues Melanchthon se da cuenta, también apoya a la parte de Kepler y demás. Entonces, Lutero estaba en contra de la teoría de Copérnico. Sabemos que en absoluto estaba a favor, porque siendo amigo íntimo de Melanchthon, él sabía lo que se cocía en la universidad, lo que se cocía con las ideas de Copérnico. Así que es un mito que se desmonta de manera muy fácil, de que el protestantismo no apoya la ciencia. Luego, siguiente caso, ya un poco más general, cristianismo contra ciencia. El más famoso, Galileo. Galileo, muchos años después de Copérnico, fue el quien confirmó, mediante sus estudios experimentales, con un telescopio y demás,
la teoría de que realmente en el Sol está en el centro, la Tierra se mueve, no al revés como se pensaba. Ya vimos que había una sección científica que estaba en contra de esa teoría, un poco más la versión católica. Entonces, esa confirmación fue una afrenta personal para los defensores de esa teoría geocéntrica, la Tierra en medio. Así surge un debate, pero vamos, debates acalorados. Por un lado estaba el método científico de observación y experiencia de Galileo, diciendo que, a ver, se ve, se ha demostrado, se comprueba, la Tierra se mueve. Contra el autoritarismo. Aristóteles tiene razón, ¿qué vas a saber más de él? Además, surge, como estamos en un periodo de contrarreforma, Inquisición, empieza un debate científico, a aparecerse acusación un poco más religiosa, porque ya empiezan a acusar a Galileo, esas ideas se parecen más a la parte protestante que a la católica, teniendo en cuenta de que Galileo vivía en Italia, en Roma, en pleno centro católico. ¿Eso fue lo que condenó? No, fueron muchos factores. Entre ellos también estuvo la altivez de Galileo, de querer siempre llevar la razón de todo, de burlarse de los que pensaban diferente a él, y además publicó una obra, un diálogo, en el que muchos vieron un personaje de esa obra, una caricatura burlesca del Papa de aquel entonces. Entonces ya eso fue la tradición de las tradiciones, eso fue con lo que llevó a Galileo a su arresto domiciliario. Ya veis que eso no fue un caso de ciencia contra religión, sino que eran dos facciones científicas, una contra la otra, la argumentaban, y al final acababan como cosa de la aurora. Se llegaba incluso hasta las manos. Y eso también lo reconoció la misma Iglesia Católica siglos después, con Juan Pablo II, que afirmó: la ciencia nueva, con sus métodos y la libertad de investigación que estos suponen, obligaba a los teólogos a interrogarse acerca de sus propios criterios de interpretación de las escrituras. La mayoría no supo hacerlo. Es decir, se refería a los que defendían a Aristóteles. Paradójicamente, Galileo, creyente sincero, se mostró en ese punto más perspicaz que sus adversarios teólogos. O sea, lo que mucha gente piensa que Galileo fue arrestado por científico, no fue arrestado por científico, sino que fue arrestado por otras razones. Y también está la creencia de que el mismo Galileo no creía en Dios, sino todo lo contrario. Él mismo afirmó una carta: he prohibido la ciencia, que otra cosa sería de condenar centenares de pasajes a las Escrituras que nos enseñan cómo la gloria y la grandeza del sumo Dios admirable se descubren todas sus obras y libremente se lee en el libro abierto del cielo. La declaración fue intencionada, entero, creyente, convencido, creyente sincero. Así que el debate, la lucha no estaba en la ciencia y religión, sino que había secciones que se enfrentaban. Seguramente decís, bueno, pues la ciencia avanza y nunca se acontecerá a sí misma. Bueno, ahí vamos a coger un caso de que realmente hubo un problema en el mismo seno de la ciencia, y conocido la teoría del Big Bang. Hubo antecedentes antes del desarrollo de la teoría, un Albert Einstein que con la teoría de la relatividad pensaba el universo no puede ser constante, no puede ser eso, tiene que haber un principio. Otros científicos como Hubble también confirmaron esa teoría. Contexto: para Einstein y después otros, el universo no era fijo, no eterno ni invariable. Y eso que justo lo contrario que la ciencia tenía en mente.
El consenso científico era el universo eterno, no se mueve, está siempre, no cambia. Entonces, cuando George Lemaitre, que por cierto, sacerdote católico y físico, desarrolló la teoría del Big Bang, digamos, por decir porcentaje, el 90% de la comunidad científica dijo que no, chorradas. ¿Por qué? Porque pensaban que esa teoría era un argumento cosmológico, favorecía la existencia de Dios. Si el universo tuvo un principio, algo tuvo que ser creado. Entonces la ciencia decía, uff, eso ya apoya a la iglesia, entonces no, eso no puede ser válido. No quedó aquí, sino eso siguió años después. Hawkins y Penrose y Ellis también investigamos sobre eso y estamos en la década de los 70 y ellos fueron los que iniciaron con la teoría del espacio-tiempo, el inicio. Y también fueron en su día ridiculizados por la comunidad científica. Y ahora, ¿qué se cree? Pues que la ciencia dice, pues el universo entonces tuvo un principio. Es que a veces el conflicto no está en ciencia y en religión, sino el conflicto está también entre tu manera de ver las cosas. Y eso confirma una verdad absoluta de Schopenhauer, el proceso de la verdad. Toda verdad pasa a través de 3 etapas. Primero, es ridiculizada, como pasó con esa teoría. Segundo, es violentamente opuesta, como pasó con Galileo. Y tercero, pues bueno, pues la aceptamos como evidente. Aquí no pasa nada, lo aceptamos. Así que, conclusiones. Ya hemos visto un montón de cosas y remarcar la mítica frase, ese refrán de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay evidencias de que la reforma influyó en la ciencia. Después te dice, en el siglo XX ya, en 1966, dice, no sería en absoluto realista escribir una historia de la emergencia, en ese caso estaba hablando de la ciencia inglesa, en el periodo de 1560 y 1660, ese periodo de revolución científica, como una división monocasual del protestantismo, anglicanismo o puritanismo, sea la forma que definan. Pero hace de la ciencia un desarrollo totalmente autónomo, aparte, sin relación con la reforma o la revolución puritana o lo que sea, o su contexto económico, es eliminar factores vitales en el mosaico explicativo. Cualquier explicación verdaderamente histórica o científica debe prestar atención a esa interpretación profunda de las ideas tanto científicas como religiosas. Y además sería perverso negar la motivación religiosa en los muchos casos en que los propios científicos lo indican explícitamente, frecuentemente con énfasis. Es decir, la reforma no fue la única causa de la revolución científica, sino que fue un factor clave para ello. Y quitar la reforma científica pues no tiene sentido ninguno, porque hacía falta para explicar todo lo que pasó. Ya viste eso, influencia del protestantismo sobre el desarrollo de la ciencia inglesa, que la reforma de una manera legitimista dice la ciencia es válida, la ciencia es buena, etc. El ejemplo, Inglaterra. Inglaterra, en el periodo de 1600 a 1700, pasó de ser un país irrelevante en ciencia a sacar científicos de debajo de las piedras. En un instante a otro. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Pues la reforma, la evolución científica de la mano, tiene mucho que ver con eso. Eso confirma un poco la simbiosis ciencia y fe. Y la reforma, de alguna manera, para resumir esto, es que la ciencia necesitaba primero la justificación religiosa para, tener un poco para obtener el prestigio. Y ahora actualmente estamos en lo opuesto, como dice. Ahora
La religión necesita un poco de justificación científica, pero antes la ciencia necesitaba de la religión para poder desarrollarse, y eso es algo que consiguió con una reforma. Así que el auge de la ciencia no fue debido únicamente a creer en Dios, al teísmo general, sino también a los principios de interpretación bíblica empleados por los reformadores, que contribuyeron de forma significativa al avance de la ciencia. Otra frase así para otra base de top de C.S. Lewis. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque puedo verlo, sino que gracias a él veo todo lo demás. Puedo verlo, puedo estudiarlo y con eso puedo alabar a Dios. ¿Sí? Hay bibliografía que podéis consultar si queréis. Está el libro de Visa Manawaldi, que no solo habla de la influencia de la Biblia en el ámbito de la ciencia, en la época de la Reforma, sino también otras esferas sociales, como la educación, etc. Luego también otros libros ya más enfocados al debate, ciencia, fe, o también habla un poco de la influencia de la Biblia en la ciencia. Y sobre todo, mucha parte se tomó de Pablo de Felipe. ¿Quién es ese hombre? Es un licenciado en ciencias químicas, doctor en biología molecular y para los que sois de GBU, pues es, digamos, fue el presidente fundador del grupo de ciencias del GBG. ¿Sí? O sea, y ahora con la mira actualmente el Centro de Ciencia y Fe. O sea, tiene mucho que ver con los debates fe y razón en España. Él es digamos, el top en España. Y tiene hizo un seminario en la Universidad de Navarra en el 2017 sobre la religión protestante y la ciencia moderna. Tiene cosas que os dije aquí, pero igual un poco más tenso, un poco más rápido. Y también un seminario en GBG, la influencia de la reforma, parecido a lo que dimos. Y también Pablo Felipe en las conferencias que da recomienda un libro también de John Brooke sobre ciencia y religión, que también habla un poco del tema. Además del libro de Peter Harrison mencionado antes, la Biblia y el surgir de la ciencia moderna. Es el enlace para el PDF y todo. Así, para acabar, de manera un poco más apoteósica, para acabar con un versículo bíblico. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuestro entendimiento no solo basado en la evolución de las escrituras, sino también en la revelación de la naturaleza. No os conforméis a lo que podéis presuponer o fiaros de una persona de que parece que es top en alguien como Aristóteles, sino investigar, comprobar todo. Comprueba por ti mismo en la naturaleza, comprueba por ti mismo en la Biblia. Y ambas se complementan. Y hasta ahí la presentación. Muchas gracias a todos.